Hola y bienvenidos. En este video hablaremos del enlace del acorde de séptimo grado en primera inversión al acorde de primer grado en primera inversión. Este enlace es muy interesante porque presenta excepciones a la regla de las quintas paralelas y a los criterios de duplicación de los factores del acorde de primer grado. Durante este video veremos los criterios de duplicación en ambos acordes, las diferentes disposiciones del séptimo 6, las opciones de conducciones melódicas para resolver el séptimo 6 al primero 6, varios ejemplos de resolución del séptimo 6 al primero 6, y explico a detalle el cruce y el entrecruzamiento de voces. En el acorde de séptimo 6 podemos duplicar la tercera y la quinta, pero no la fundamental. Y en el acorde de primer grado en primera inversión podemos duplicar la fundamental o la quinta con total libertad, y bajo algunos criterios es posible duplicar la tercera. Y en el enlace del séptimo 6 al primero 6 sí se puede duplicar, especialmente cuando en el séptimo 6 duplicamos la quinta. Las disposiciones de los acordes son el acomodo de sus factores. Si duplicamos la tercera del séptimo 6, tenemos estas disposiciones, y si duplicamos la quinta del séptimo 6, tenemos estas otras. La cantidad de disposiciones usables en armonía estricta o armonía clásica está determinada por los criterios de duplicación de los factores y distancia máxima entre voces adyacentes. Cabe mencionar que una misma disposición puede ocurrir en diferentes alturas. Por ejemplo, estas imágenes son la misma disposición pero en diferente registro, todos ellos respetando los registros de cada voz. Resolución del séptimo 6 al primero 6. Opciones de conducciones melódicas. La fundamental del séptimo 6, si está en la soprano, solo podrá moverse por movimiento conjunto ascendente a la fundamental del primero 6, siguiendo así su tendencia melódica. Si, por el contrario, está en cualquiera de las voces intermedias, es decir, en la alto o en el tenor, tiene dos opciones: resolver ascendentemente a la fundamental del primero y resolver descendentemente por movimiento disjunto a la quinta del primero. La tercera del séptimo 6 puede resolver por movimiento conjunto ascendente a la tercera del primero, por movimiento conjunto descendente a la fundamental del primero, por movimiento disjunto ascendente a la quinta del primero y por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero. Y la quinta del séptimo 6 puede resolver por movimiento conjunto descendente a la tercera del primero, por movimiento conjunto ascendente a la quinta del primero. Si la quinta del séptimo 6 está en alguna de las voces interiores, puede resolver por movimiento disjunto ascendente a la fundamental del primero y por movimiento disjunto descendente a la fundamental del primero. ¿Cuáles opciones son las mejores? Esto dependerá de cada caso particular. Cada vez que hagamos un enlace de estos acordes, deberemos revisar cuidadosamente las siguientes 7 reglas de armonía estricta. 1. Distancia máxima permitida entre voces adyacentes. 2. Las reglas de quintas y octavas directas, también conocidas como quintas y octavas ocultas, que a veces se pueden usar y a veces no. 3. Las reglas de las quintas y octavas paralelas. 4. Los criterios de duplicación de los factores de los acordes. 5. Los acordes en inversión deben estar siempre completos, es decir, deben tener todos sus factores. 6. Evitar el cruce de voces. Y 7. Evitar el entrecruzamiento. En cuanto a la regla número 3, evitar las quintas y octavas paralelas, específicamente en la sucesión de acordes séptimo 6 a primero 6, se puede ir paralelamente de la quinta disminuida en el séptimo 6 a la quinta justa en el primero 6. Antes de pasar a los ejemplos, te recomiendo que si aún no has visto mis videos sobre los enlaces séptimo primero y séptimo 6 a primero, pongas pausa a este video y vayas a verlos. Creo que te será más fácil entender el tema de este video si comprendes aquellos dos enlaces primero. Vayamos a los ejemplos y pongámonos el recordatorio visual de las conducciones melódicas de los factores del séptimo 6. La fundamental del séptimo 6 puede ir a la fundamental del primero y a la quinta del primero 6. Recordemos que si está en la soprano solamente puede resolver a la fundamental del primero 6. La tercera del séptimo 6 puede resolver a la fundamental del primero 6, a la tercera del primero 6 y a la quinta del primero 6. Y la quinta del séptimo 6 puede resolver a la tercera del primero 6, a la quinta del primero 6 y si está en el tenor o el alto, puede resolver también a la fundamental. Ejemplo número 1. Con duplicación de la tercera del séptimo 6 en disposición 3-3-5-1, veremos algunas posibilidades de conducciones melódicas y sus consecuencias. En el bajo del séptimo 6 tenemos la tercera, porque está en primera inversión, y este factor tiene 4 opciones de conducción melódica. Sin embargo, como queremos llegar a un acorde de primer grado también en primera inversión, eso implica que el acorde de primer grado deberá tener la tercera en el bajo también, por lo tanto, solo podemos conducir la tercera del séptimo 6 a la tercera del primero 6 en el bajo. Cuando la fundamental del séptimo 6 está en la soprano, solamente podemos resolverla por movimiento conjunto ascendente a la fundamental del primero. Si escogemos resolver la quinta del séptimo 6 ascendentemente a la quinta del primero 6 y la tercera del séptimo 6 ubicada en el tenor descendentemente a la fundamental del primero 6, nos queda este resultado que deberemos analizar desde el punto de vista de las 7 reglas que vimos al principio del video. Regla número 1.
Distancia máxima permitida entre voces adyacentes. Entre bajo y tenor no hay límite, siempre y cuando las dos notas estén dentro del registro de cada voz. Entre tenor y alto el límite es una octava y aquí tenemos una sexta, y entre alto y soprano el límite es una octava y aquí tenemos una cuarta. Regla número 2. Seguir los criterios de quintas y octavas directas, también conocidas como quintas y octavas ocultas, que a veces están permitidas y a veces no, dependiendo del contexto en el que sucedan. En este caso, en el primero 6 hay una quinta entre tenor y alto, y esto ocurre por movimiento contrario, por lo tanto, no es una quinta directa. También hay una octava entre tenor y soprano, que también ocurre por movimiento contrario, por lo tanto, no es una octava directa. Regla número 3. Evitar las quintas y octavas paralelas. En este caso, no hay quintas paralelas. Como ya vimos, la única quinta que hay ocurre por movimiento contrario y la única octava también por movimiento contrario. Recordemos que en esta sucesión de acordes se permite una quinta disminuida a una quinta justa. Más adelante veremos un ejemplo. Regla número 4. Los criterios de duplicación de los factores de los acordes. En el séptimo 6 se puede duplicar la tercera y la quinta y aquí se duplica la tercera, y en el primero 6, después de un séptimo 6, se puede duplicar cualquier factor y aquí se duplica la fundamental. Regla número 5. Los acordes en inversión deben estar completos, es decir, deben tener todos sus factores, y en este caso, ambos acordes que están en inversión tienen todos sus factores. Regla número 6, evitar el cruce de voces, en este caso no ocurre, y regla número 7, evitar el entrecruzamiento de voces, que tampoco ocurre. Como hemos utilizado conducciones melódicas permitidas y superado las 7 reglas, este enlace está correcto. Ahora exploremos otras conducciones melódicas para la tercera del séptimo 6. Si resolvemos la tercera del séptimo 6 del tenor por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero 6, la distancia máxima permitida entre voces adyacentes se sigue cumpliendo. No hay quintas ni octavas directas, no hay quintas ni octavas paralelas. La duplicación de los factores en ambos acordes está permitida. Ambos acordes tienen todos sus factores, no ocurre cruce de voces y tampoco ocurre entrecruzamiento. Por lo tanto, como usamos conducciones melódicas permitidas y superamos las 7 reglas, este enlace también es correcto. Si resolvemos la tercera del séptimo 6 en el tenor a la tercera del primero, se generan octavas paralelas, las cuales están prohibidas, por lo que esta opción no podría utilizarse en ejercicios de armonía estricta. Si la tercera del séptimo 6 la resolvemos por movimiento disjunto ascendente a la quinta del primero, rompemos la regla número 7. Tenemos entrecruzamiento del tenor sobre la alto. Esta nota en el tenor es más aguda que esta en la alto. Por esta razón, este enlace no está permitido. Creo que esta es una buena oportunidad para recordar la diferencia entre cruce de voces y entrecruzamiento. En el primero 6 no está ocurriendo cruce de voces entre tenor y alto porque las dos voces están al unísono. Es decir, ni el tenor está más agudo que el alto, ni la alto más grave que el tenor. El cruce de voces se da en el espacio de un solo acorde, mientras que el entrecruzamiento se da en el espacio de 2 acordes. El tenor de este acorde está más agudo que la alto del acorde anterior. Veamos más ejemplos de entrecruzamiento. Si, por ejemplo, la quinta del séptimo 6 en la alto la llevamos ascendentemente a la fundamental del primero, estamos haciendo una conducción melódica permitida. Sin embargo, como la alto en el primero 6 está más arriba que la soprano en el séptimo 6, está ocurriendo entrecruzamiento, por lo cual esta opción no es válida en los ejercicios de armonía estricta. Si, por el contrario, resolvemos la tercera del séptimo 6 descendentemente a la fundamental del primero, aunque también es un movimiento melódico permitido, la alto en el primero 6 queda por debajo del tenor en el séptimo 6. Es decir, ocurre entrecruzamiento, por lo cual esta opción no es utilizable en este caso. Si resolvemos la quinta del séptimo 6 en la alto por movimiento conjunto descendente a la tercera del primero 6, llegamos a esta posición en el primero 6 con 2 terceras y una fundamental. Como la regla 5 dice que los acordes en inversión deben estar completos, la única opción que tenemos para el tenor es que resuelva a la quinta del primero, lo cual nos deja un enlace correctamente realizado. Quintas paralelas permitidas. En el caso especial de ir de un séptimo 6 a un primero 6, está permitido proceder de una quinta disminuida a una quinta justa. En este ejemplo ocurre entre tenor y alto, pero está permitida entre cualquier par de voces. Y para el último ejemplo, un caso de quintas y octavas directas permitidas. Aquí tenemos una quinta directa entre bajo y tenor, que están permitidas cuando una de las dos voces procede por movimiento conjunto y la otra por disjunto. Y también tenemos una octava directa entre tenor y soprano que también está permitida por la misma razón. Una de las voces procede por movimiento conjunto y la otra por disjunto. Como este ejemplo, además de esto, cumple con todas las 7 reglas y utiliza movimientos melódicos permitidos, este enlace es correcto. Y eso es todo por este video. Me despido, no sin antes recordarte que todas las reglas de armonía estricta son un punto de partida para el aprendizaje musical, que son de gran ayuda para entender la música y que en algún momento romperemos para lograr diferentes efectos musicales. Si tienes preguntas o comentarios, hazlas en la sección de abajo. Te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir. Hasta pronto.